Nos encontramos en una entrevista con la doctora Carla Prat, especialista en el sistema acusatorio y litigación. Al rescatar que es una de las ponentes en el curso intensivo del Código Orgánico Integral de Procesos. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Doctora, igual el placer para nosotros. Previo a entrar en materia, ¿cuál ha sido su experiencia dentro del desarrollo de su profesión? Bueno, yo llevo ya rato, desde que me gradué de hecho, trabajando en materia penal. Siempre desde que estudié Derecho, inclusive yo sabía que iba a trabajar cuestiones penales. Después, con el tiempo que empecé yo a ser ya abogada, llegaron las reformas penales en Latinoamérica, lo conocido como juicio oral, aunque sabemos que eso no es correcto, conocido como sistemas acusatorios, y fue cuando hace aproximadamente 7 años me empiezo a involucrar ya de manera mucho más intensiva con la reforma penal y empiezo a trabajar esta cuestión tanto en México como también en Panamá, con el tiempo Perú, Ecuador y algunos temas de capacitación en Estados Unidos también. Doctora, ¿qué le impulsó a seguir a usted la carrera de Derecho? Yo creo que tiene que ver con una cuestión familiar. Mi papá es penalista también y desde chiquita pues yo crecí, vivía en este ambiente junto con algunos familiares. Mi tío abuelo también es penalista y bueno, pues con el tiempo me fue gustando. Decidí poco antes, de hecho, de que tuviera yo que determinar que iba a estudiar Derecho, y fue muy curioso porque creo que fui de las pocas abogadas que desde que decían estudiar Derecho dije que me iba a enfocar a materia penal. Yo recuerdo que muchos compañeros referían quizá alguna materia, luego cambiaban de opinión o todavía no tenían clara qué área del derecho querían dedicarse. A mí me pasó al revés, yo desde el primer momento decidí que quería ser penalista y bueno, con el tiempo así fue. Claro, por lo general uno previo a entrar a la carrera primero quiere saber su contenido, quiere saber a qué se inclina y en qué se basa para poderse inclinar a alguna materia. Doctora, ahora entrando en materia acerca de lo que usted domina, ¿cuál es el fundamento de la teoría del caso? La teoría del caso es una herramienta que hoy, con todas las reformas que estamos teniendo en Latinoamérica en cuestiones de oralidad, y no quisiera hablar aquí solamente de la materia penal, hablando por supuesto de la gran reforma que está teniendo Ecuador, es una herramienta que nos permite establecer con mucha claridad, en base tanto a los elementos fácticos como jurídicos y probatorios, la versión de los hechos que yo voy a probar, tanto como Ministerio Público, defensa, como parte actora, y no es más que eso, es una estrategia que yo utilizo el día de hoy para determinar en base a qué voy a llevar mis pretensiones a un juicio. Ha habido un gran mito pensando que la teoría del caso es solo para materia penal, cuando realmente esta metodología nos permite armar de una manera organizada, clara, precisa, hacia dónde voy yo en cualquier otra materia. Doctora, mencionó la oralidad. ¿Usted cree que cuán importante es ahora en nuestra legislación ecuatoriana y qué resultado ha tenido en su estado mexicano? Sí, bueno, la oralidad sin duda alguna viene en todas las materias para Latinoamérica. Ustedes han tenido un avance enorme con su nueva norma para de esta manera introducir el elemento a muchas otras materias que inclusive en Latinoamérica no estamos teniendo todavía en nuestros países. En México hemos avanzado muchísimo con la oralidad en materia penal. Estamos a 11 días de concluir la implementación en México, en todo el territorio mexicano. Nos dieron 8 años constitucionalmente para hacerlo y hoy nos quedan 11 días para concluir. Un reto enorme, no ha sido sencillo. Es muy complicado cambiar la forma en la que nosotros estudiamos como abogados y al enfrentar el reto en el cual hoy tenemos que llevar argumentos orales, tenemos que estar frente a un juzgador diciéndole con claridad lo que yo estoy buscando que él resuelva y escuchando también a la contraparte y de manera inmediata pronunciarme en un argumento oral. Es un reto enorme, porque a la mayoría de las personas que hoy somos abogados nunca llevamos argumentación en la carrera, nunca llevamos estrategias de litigación e inclusive a muchas personas no les gusta hablar. Es un reto, sin duda alguna Ecuador está siendo innovador con el trabajo que está haciendo a nivel Latinoamérica y bueno, tendremos que ver en algunos meses, años, cuáles son los resultados de estos elementos, no solo en Ecuador, sino en todos los países que lo estamos trabajando. Doctora, ¿usted cree que se hablaba de que el tiempo que se había estimado para que entre en vigencia el nuevo sistema, en Ecuador se le dio 1 año, se hablaba que era mejor o favorable que sea el tiempo más extensivo? ¿Cree que este tiempo fue realmente conveniente, que están ya preparados para este nuevo sistema? Tiene mucho que ver con un tema de voluntad política y de voluntad personal. Creo, y es un tema que yo he observado en México,
dimos 8 años, al principio hubo quien dijo que era una barbaridad pensar en 8 años, la realidad es que a 11 días nos falta un porcentaje importante. Lo vamos a concluir, quizá no de la mejor manera, pero lo vamos a concluir. ¿A qué voy y por qué comparo con México esta parte? Desgraciadamente creo que los latinoamericanos a veces nos gusta esperar a hacer las cosas. Y si nos dan 8 años, si fue el caso mexicano, mucho del trabajo que se hizo fue en los últimos 2 años, mucho se está haciendo en estos últimos 11 días, cuando en algunas partes del país pasamos 6 años, 7 años sin hacer nada. El tiempo, bueno, sí, quizá no es un tiempo tan amplio, es un reto terrible, donde tenemos que ubicar instalaciones, capacitación, armonización legislativa, porque bueno, tenemos un nuevo código, pero este nuevo código se tiene que armonizar con otras normas. Y 1 año, sin duda alguna, no es el tiempo deseable, pero con voluntad política, con un importante proceso de implementación se puede lograr. El tiempo dirá la sociedad si fue poco o no fue poco, cuando empiece a tener experiencias directas en estos procesos civiles, laborales, mercantiles, y ver si efectivamente estamos teniendo un cambio generoso frente a lo que teníamos antes de esta gran reforma. Lo que primero es la voluntad de querer aplicar y la práctica, sobre todo, de los profesionales. Doctora, ¿usted cree que tiene lógica aplicar la teoría del caso dentro del nuevo sistema de nosotros, el Código Orgánico General de Procesos? Totalmente, y qué gusto que lo toques. Venimos de mitos donde hemos creído que la teoría del caso es para materia penal. Y fue justo lo que estuvimos platicando aquí en el curso, que tenemos que abrir nuestras mentes, es que la teoría del caso no es más que una metodología que me permite organizar la parte jurídica, la parte probatoria y lo práctico. Entonces, en cualquier asunto, si hablamos de materia familiar, de materia mercantil, tenemos hechos. Eso es indudable. El derecho no puede vivir sin hechos. El derecho se va a juzgar teniendo como base eso, hechos. La teoría del caso no es más que eso, analizar esos hechos, con qué y cómo los voy a probar, es decir, la parte probatoria y la relación que tiene el derecho, los elementos jurídicos. Por lo tanto, la teoría del caso es generosa para cualquier área del derecho. Y eso es importante que hoy, con la reforma que ustedes estén viviendo, lo comprendamos y lo usemos. Porque como el primer contacto que muchos de nosotros tenemos con la teoría del caso es por materia penal, asumimos que la teoría del caso solamente sirve para materia penal. Y esa metodología no sirve para cualquier materia. Doctora, en cuanto al interrogatorio y el contrainterrogatorio, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos? El interrogatorio y contrainterrogatorio, y quizá brincando un poco a la pregunta que tú me haces, es muy similar de entrada en las materias tanto penal como la nueva legislación que ustedes están enfrentando el día de hoy. Eso es importante que lo sepamos porque las técnicas son bien parecidas. Y eso que en muchos casos hemos aprendido en materia penal nos va a servir para su nueva reforma. Ahora, la diferencia que hay. El interrogatorio básicamente se utiliza para dar información al juzgador, es decir, para probar las pretensiones que yo he determinado en base a mi teoría del caso, probar mis proposiciones prácticas, los hechos. El contrainterrogatorio en la mayoría de los casos sirve para controvertir la prueba de la contraparte, de manera general, porque puede servir también para otras cuestiones. Es decir, el contrainterrogatorio nos va a servir para controvertir ese testigo, ese perito, ese policía que está en una audiencia y para restarle valor probatorio si es que se logra en el contrainterrogatorio tener el objetivo que yo estaba buscando. Hay una diferencia enorme en la técnica. El interrogatorio, por la naturaleza que tiene de aportar información, se va a realizar usualmente con preguntas abiertas y cerradas, y evito las preguntas sugestivas. El contrainterrogatorio es exactamente al revés. Se realiza primordialmente con preguntas cerradas y sugestivas y evito las preguntas abiertas, por la naturaleza que tiene. El contrainterrogatorio tiene una naturaleza de generar control sobre lo que esa persona me va a contestar. Si yo hago una pregunta cerrada y sugestiva, la persona no tiene mayor posibilidad de contestarme más que con un sí o con un no. Si yo le pregunto al testigo, usted observó a una mujer, llevaba una navaja en la mano, ella iba vestida con una chamarra roja, la persona no va a tener otra opción más que decirme que sí o que no, y eso genera un enorme control en el contrainterrogatorio. En el interrogatorio al revés, yo quiero que la persona relate, charle, me platique. Entonces le pregunto cuestiones como, por ejemplo, ¿qué hizo usted en ese momento? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cómo estaba vestida esa mujer? Para que la persona pueda relatar y eso genere confianza en el juzgador. El contrainterrogatorio sería más objetivo, llegar a la respuesta
corta y afirmar o negar simplemente, no relatar el hecho. Doctora, para terminar, ¿cuán favorable cree usted que es la aplicación del COGEP en nuestra legislación ecuatoriana? Están enfrentando un reto enorme y creo que la duda que inclusive se ha planteado en este foro es qué tan generoso va a ser para cuestiones administrativas, fiscales. Creo que esta respuesta la vamos a tener en algunos años. Es hoy quizá el adelantarnos a algo que necesitamos ver primero el resultado, porque no muchos países tienen reformas en otras materias. En materia penal es diferente, en otras materias no hay tantos ejercicios. Entonces creo que esta respuesta la vamos a tener con el tiempo, cuando veamos las estadísticas, cuando veamos los resultados, cuando platiquemos con la sociedad que ya se ha enfrentado a estos procesos orales, y entonces podremos determinarlo. De entrada yo le podría decir que la oralidad es fabulosa porque nos permite un contacto mayor, mucho más claro, con todos los procesos que tienen que ver elementos de justicia. De entrada, el tomar ya cuestiones de oralidad, de contradicción, de inmediación, es decir, de ese contacto directo de las partes con el juzgador, puede entrar un resultado fabuloso. El reto ahora es ver la calidad con la que hemos implementado, la responsabilidad que hemos tomado o no, los abogados particulares, los jueces, el Estado, y ver entonces el resultado que hemos tenido, porque el reto es enorme. Los resultados los vamos a tener en los siguientes meses y en los siguientes años inclusive, para poder dar esa respuesta. Doctora, ¿qué mensaje nos puede dar a los estudiantes que se encuentran en la actualidad siguiendo la carrera de Derecho? El reto que hoy están enfrentando ustedes es muy grande. Es diferente al reto que enfrentamos quienes estudiamos Derecho hace muchos años. Hoy es esencial que estudiemos temas que antes no hacíamos, como por ejemplo argumentación jurídica, derechos humanos, técnicas de litigación. Hoy la oralidad nos requiere a todos los abogados que estemos mucho mejor preparados, que estudiemos más, que conozcamos nuestros casos, que sepamos hablar en público y por supuesto que aquí inclusive empecemos a hablar de criterios de la Corte Interamericana. Creo que hoy la mejor recomendación que le podemos hacer a los estudiantes de Derecho es que amen lo que están haciendo, que se preparen para que el día de mañana que sean abogados puedan estar orgullosos del trabajo que van a desempeñar, decidan laborar donde decidan. Los abogados velamos por los derechos humanos de las personas y eso requiere una gran responsabilidad y por supuesto dedicarnos con un gran cariño al estudio para poder enfrentar después estos retos con calidad y sobre todo siendo felices. Cuando nosotros hacemos algo que nos hace felices, nos dedicamos a disfrutar la vida, no a trabajar. Y eso tiene que ver con el que hoy, siendo estudiantes, también queramos verdaderamente ser abogados de calidad. Agradecemos a la doctora Carla Prat. Esto fue Derecho para No Abogados.